bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y les cuento que los principales índices de Wall Street cayeron este martes presionados por el fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de crecientes temores sobre el impacto de la inflación y los altos precios de la energía en la economía estadounidense. Es así entonces como el Dow Jones retrocede más de 300 puntos en la sesión de hoy, 322 puntos o un 0,65% para ubicarse en 49.363 unidades. Por su parte, el Standard Poor's 500 también baja 49 puntos o un 0,67% en 7.353 y por último el Nasdaq también desciende más de 200 puntos o un 0,84% en 25.870 unidades. Les cuento que el mercado de bonos se convirtió en el principal foco de preocupación para los inversionistas. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5,19%, su nivel más alto en casi 19 años. El repunte en las tasas ocurre después de una serie de datos que mostraron una aceleración de la inflación en Estados Unidos, impulsada por el alza del petróleo derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los inversionistas temen que mayores tasas de interés en créditos e hipotecas terminen afectando el consumo y el crecimiento económico, además de poner presión sobre las altas valoraciones del sector tecnológico. Las acciones de semiconductores operaron mixtas tras la reciente toma de ganancias en el sector y el índice de semiconductores de Filadelfia llegó a caer más del 1% durante la sesión, aunque luego recortó pérdidas. Las acciones de Nvidia operaban estables antes de la publicación de sus resultados trimestrales, mientras Micro Technology rebotaba cerca del 5% tras varias sesiones de caídas. En contraste, Qualcomm perdía más del 3% y Broadcom retrocedía cerca del 2%. En el mercado petrolero, el WTI bajó 0,82% hasta los $107,77 por barril, mientras que el Brent retrocedió 0,65% hasta $111,000 por barril. Los precios del crudo se dieron levemente después de que el presidente Donald Trump anunciara que canceló un plan para atacar Irán tras peticiones de líderes regionales de Medio Oriente. Sin embargo, más tarde se reportó que Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico, lo que mantuvo la tensión geopolítica sobre el mercado. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NOA. Así las cosas, vamos a empezar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy cerró de manera positiva. El MSCI Colcap registró una variación positiva del 0,43% en 2.110 unidades, recordando que hoy había abierto también de la misma manera positivo y mantuvo esas ganancias en la sesión. Ecopetrol es la primera acción en ganar la sesión de hoy, 6,45%. Grupo Argos de la acción preferencial aumentó 1,77%. Cibes de la acción preferencial también tuvo un alza del 0,74%. Da Vivienda de la acción preferencial subió 0,68% y Promigas también registró una variación positiva del 0,48%. Por su parte o en contraste, acciones como por ejemplo El Éxito, Bolsa de Valores de Colombia, Mineros, ETB y Grupo Energía Bogotá fueron las 5 acciones con menor desempeño en la sesión de hoy, siendo Éxito la que más descendió con una baja del 2,72%. Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 2,52%, Mineros perdió 2,48%, ETB bajó 1,83% y Grupo Energía Bogotá disminuyó 1,69%. Y en noticias del mercado colombiano, Corfi Colombiana informó que este 19 de mayo del 2026 efectuó el pago de dividendos a sus accionistas de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General de Accionistas del pasado 26 de marzo. El dividendo en efectivo
se pagó a razón de 1.255 pesos por cada acción preferencial en circulación al 31 de diciembre del 2025. La compañía precisó que el pago se realizó sobre un total de 19,2 millones de acciones preferenciales para un monto global aprobado de 24,1 mil millones de pesos. El desembolso se efectuó a los accionistas que tenían derecho al dividendo en la fecha de exigibilidad conforme a la regulación vigente. BAC Holding International informó que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó la función por absorción entre sus subsidiarias indirectas BAC International Bank, Multifinancial Group, Multibank, mediante la resolución en la operación BAC International y Bank, que actuarán como la sociedad sobreviviente. La compañía también señaló que los convenios de fusión fueron debidamente inscritos en el Registro Público de Panamá, dando vía libre a la integración de las entidades financieras bajo la estructura de BAC Holding International. De otro lado, vamos a observar entonces cómo se comportó la Bolsa de Comercio de Santiago, que como podemos observar tiene una variación negativa superior al 1%, 1,26% en la sesión de hoy, en 10.335 puntos, perdiendo esos 10.500 que había logrado en la sesión de la semana pasada, recordando que el viernes había cerrado de manera positiva hasta alcanzar los 10.500. Ayer logró un poco de ganancias, hoy abrió de manera negativa, llegando otra vez a los 10.400 y hoy vemos que retrocedió un poco más a los 10.335 puntos. Vamos a observar cuáles fueron las acciones que dieron dentro de su comportamiento y el primer título en descender fue Falabella con una baja del 3,54%. SMU también finalizó con una, descendió más bien 2,32%, Banco de Crédito de Inversiones disminuyó 2,16%, en el Chile perdió 1,90% y la Sociedad Química Minera también registró una baja en la sesión del hoy de 1,79%. Por su parte, acciones como por ejemplo Ripley, Banco de Chile, Banco Santander, Compañía Sudamericana de Vapores y Empresas MPC fueron las acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo Ripley la que más ganó con una alza del 3,08%. Y en otras noticias, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile dio curso a la solicitud de cancelación de las acciones de Cementos Biobío en el registro de vapores, avanzando en el proceso para que la compañía deje de trazarse en el mercado bursátil local. El regulador indicó que la empresa entregó toda la información jurídica, económica y financiera requerida y que no existen observaciones pendientes sobre la solicitud. La resolución también establece que una vez se complete la cancelación registral, los antecedentes y oficios presentados por la empresa pasarán a ser públicos, salvo un documento específico que mantendrá carácter reservado. La medida se enmarca en el proceso impulsado por los controladores de Cementos Biobío para deslistar la compañía de la bolsa chilena tras las operaciones realizadas en los últimos meses. De otro lado, la Comisión Chilena de Cobre, o Cochilco, elevó su proyección para el precio promedio del cobre en el 2026 hasta $5,55 por libra, uno de los niveles más altos registrados históricamente para el metal. Según el nuevo informe de tendencias del mercado del cobre, el organismo también prevé que el precio promedio alcance $5,10 por libra en el 2027, impulsado por una demanda global vinculada a la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. El gobierno de Chile señaló que el mercado internacional continúa enfrentando restricciones de oferta y episodios de estrechez del suministro en medio de una creciente competencia global por minerales estratégicos. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que los altos precios reflejan una demanda mundial sólida y un entorno de oferta inestable, factores que seguirán favoreciendo el mercado de cobre durante los próximos años. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza también con caída en su principal índice, lo que nos permite concluir que NUAM en la sesión de hoy cierra con variaciones mixtas. Colombia lo hizo de manera positiva, Chile en negativo y Lima también en negativo. Es así entonces como el índice general,
retrocedió 0,86% en 51.301 puntos. Por su parte, Select también terminó con una baja superior al 1%, 1,06% específicamente, para ubicarse en 1.324 unidades. Vamos a observar dentro de los movimientos cuáles influyeron para este resultado, y el primer título en descender es PPX Mining Corp con una baja del 10,11%. Panoro Minerals retrocedió 8,43%, Nexa Resources Atacocha perdió 5,54%, Rio 2 Limited bajó 4,76%, Nexa Resources Perú también vemos que registró una variación negativa de el 4,51%, y también pues se sumó a la lista el Banco de Crédito del Perú, también con una baja de el 3,55% en la sesión de. En el lado contrario, Grupo Coril, Sociedad Titularizadora, Credit Corp, Casagrande Sociedad Anónima Abierta y Origen Perú fueron las cuatro acciones que registraron mayor movimiento positivo, siendo Coril la de mayor desempeño en 6,96%. Credit Corp aumentó 3,71%, Casagrande Sociedad Anónima Abierta también avanzó 2,22% en la sesión de hoy, y Origen Perú pues vemos que tuvo un aumento del 1,52% en la sesión de hoy. Y en otras noticias, Ripley reportó una caída del 36% en sus utilidades durante el primer trimestre del 2026, al obtener ganancias por 9.793 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 11 millones de dólares, frente a los 15.365 millones del mismo periodo en el año anterior. La compañía atribuyó el retroceso a efectos cambiarios relacionados con pasivos por arrendamientos bajo norma NIF 16 y a un mayor gasto de impuesto a la renta, en medio de una menor actividad de turistas argentinos en Chile. Y pese a ello, pues Ripley destacó el sólido desempeño de sus operaciones en Perú, donde las tiendas por departamento crecieron 16,8% y los ingresos de centros comerciales aumentaron 9,1%, impulsados por un alza cercana al 11% en el flujo de sus visitantes. A nivel consolidado, los ingresos avanzaron 2,3% hasta los 506.749 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 549 millones de dólares, mientras que el negocio financiero mostró mayor dinamismo con un crecimiento del 18,2% en la cartera de colocaciones de Chile. De otro lado, Perú formará parte del nuevo corredor digital bioceánico impulsado por Sparkle, filial de Telefónica Italia, y Entel Bolivia, con el objetivo de conectar las costas del Pacífico y Atlántico mediante una red terrestre de alta capacidad. El proyecto presentado durante el evento International ITW 2026 contempla una infraestructura de aproximadamente 4.370 kilómetros entre Lima y Sao Paulo, redució la latencia a menos de 60 milisegundos, ofreciendo alternativas a las rutas marítimas tradicionales de Sudamérica. Las compañías indicaron que el corredor busca responder al crecimiento de servicios digitales como streaming, inteligencia artificial, Internet de las cosas y plataformas OTT. Entel Bolivia aportará su red de más de 44.000 kilómetros de fibra óptica, mientras que Sparkle administrará el tramo entre Puerto Quijarro y Sao Paulo. El proyecto proyecta una capacidad de transmisión de 60 Tbps y busca fortalecer la resistencia y diversidad de rutas digitales en la región. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC, o el índice bursátil de Caracas, en la sesión de hoy. Como podemos observar, el índice bursátil de Caracas finalizó con un avance del 1,89% en 5.771 unidades. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con aumentos en la sesión de hoy. El financiero, que es del sector bancario, tuvo una ganancia del 2%, mientras que el índice industrial también ganó en la sesión de hoy 1,26%. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico.
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia de BTG Pactual Asset Management, donde revisamos las noticias más importantes del mercado financiero. Estamos con Hernán Martín, gerente general de la administradora. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cata? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el viaje? El viaje, fuimos a Nueva York, ahí a ver fue el Brasil Week. Cuéntanos un poquito eso. Estaba lleno de gente, bueno, Brasil Week, alguna conferencia también de un banco importante brasilero. Así que mucha gente allá conversando, Brasil está en llamas. Sí. Así que más que nunca, bueno, no tuve la posibilidad de ir a la conferencia porque tenía otras cosas que hacer, pero la agenda estaba bastante buena. Pero bueno, con respecto al mercado, yo llegué acá y dije, está todo verde, está todo bien. Pero se acabó la guerra, decís se tú. acabó la guerra, todo raleando hace rato ya que está bueno el mercado. ¿Qué ha sido lo que ha gatillado esta serie de buenas noticias que hemos visto las últimas semanas? Chuta, esa es una gran pregunta. La verdad que hace rato que venimos tratando de entender qué es lo que está mirando el mercado. Lo hemos hablado en otros videos, que es curioso, quizás si uno hubiera pretendido, se hubiera puesto una pregunta a principio de año diciendo, ¿sabes que va a haber una guerra? ¿Dónde crees tú que van a estar los precios? Yo creo que nadie hubiera dicho que estarían donde están. O sea, es un dato. Y el mercado ha empezado no solo a acostumbrarse, sino que a asimilar bastante bien el tema de la guerra. Y probablemente el riesgo geopolítico de que esto escale y que haya una guerra, una tercera guerra, eso claramente ya nadie lo está considerando. O sea, los precios te están diciendo eso. Y al contrario, lo que está internalizando el mercado al parecer es que esto va a ser de corta duración. Lo venimos diciendo hace un par de videos, Sí, me van a pasar la cuenta. Lo bueno es que los precios siguen andando bien, o sea, más allá de la resolución o no, no había un descalabro en los mercados. Y la verdad que uno ve que el mercado se está preocupando por la inflación. Sí. Inflación de alguna manera gatillada por distintos temas, probablemente escasez en el caso de petróleo, energía, y otro mercado que está andando muy bien, que es el tema de la inteligencia artificial, qué sé yo, infraestructura tecnológica, microprocesadores, tierras raras. Todo ese mundo empieza a mantener una tendencia muy potente que está de alguna manera coexistiendo con esta situación de guerra y de mercados tranquilos. Pero otro es una mega tendencia que se está ratificando de manera bien importante. Esta semana aparecieron noticias, acuérdense que Nvidia, lo hemos hablado hace mucho rato, que la empresa más grande del mundo, 5,2 trillón de market cap, y Google de a poquitito va subiendo, y hoy día está en 4,8. Y la noticia de Bloomberg al inicio de la semana era, bueno, ¿cuándo se cruzan? Porque en realidad Nvidia tú estás apostando a una empresa de microchips versus un Google que tiene una parrilla completa, diversificada de lo que podría ser el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esa tendencia, después no va a pasar a Chile, pero sigue siendo muy positiva para los mercados. Cuando uno mira hay que tener varias vistas. La verdad que hablábamos un poco de los emergentes, cómo se habían beneficiado con esta situación de Estados Unidos, de Trump agresivo, geopolítica, y los capitales saliendo de Estados Unidos. Bueno, la verdad que hoy día estamos viendo que Estados Unidos hizo el catch-up. Y Estados Unidos hoy día está en dólares, year to date está en 9%, versus Latinoamérica, o Brasil y México, que están más o menos ahí, y Chile está en cero. O sea, Chile dio este rally y los desarrollados empezaron a capitalizar mejor esta tendencia, y estamos viendo situaciones que hay que ir asimilando bien. ¿Ya? La verdad que esto de Google con Nvidia es un caso. Cuando uno ve Corea llega a un 90% de rentabilidad en el año. El año pasado también. Es brutal, es brutal. Y cuando uno ve el índice, qué es lo que hay detrás, son puras compañías relacionadas al tema tecnológico. Sí. Está Samsung, LG, está SK, está varias que son que se benefician de esto y no han subido. Algunas han subido 100%, otras 200%, otras... Es una orden de magnitud de loco. Entonces, esa tendencia se mantiene, hay que seguir mirándola y hay que ver cómo nos subimos a ese carro. Chile, en términos generales, está bien posicionado. ¿Ya? Entremos a Chile quizás más en detalle después, pero un poco las bolsas post o durante la guerra andando bien, check. Este desarrollo tecnológico o de inteligencia artificial también con una buena tendencia, check. O sea, para los mercados buenos. Y lo último, que es lo que está pasando ahora, esta reunión entre Trump y Xi Jinping, que se venía hablando hace ya un buen rato.
no están diciendo nada que el mercado probablemente no esperará, pero sí es bueno que se concrete, que se vean estos mensajes de buena crianza. Hablaron de amistad, a mí o sea, eso me quedó ya mejores en la amigos, cabeza, buenísimo. O sea, de alguna manera, esos dobles clics que uno hacía probablemente no van a estar, y obviamente esto tiene un link, probablemente, qué sé yo, China va a estar hablando de Taiwán, probablemente se va a hablar del liderazgo tecnológico. Probablemente Trump va a ver algo con el tema de Irán, la intercesión de China con Irán. Bueno, son temas que son súper relevantes y que se están tocando probablemente ahora. Pero en general esos tres hitos creo que son buenos para los mercados. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, yéndonos a Chile, de ahí donde quizás... Déjame solamente, porque al final nosotros habíamos hablado de la diversificación más que nada por el tema geopolítico, ¿cierto? Sí. Que era porque había que buscar otras fuentes de, no sé, proveedores que no fueran en China, nearshoring, todo eso, ya. Y funcionó en su momento. En el momento que eso se mitiga, ¿la TAM deja de brillar? Sí y no, sí y no. Yo creo que hay que mirarlo caso a caso, ¿ya? Yo creo que Brasil y México están andando bastante bien, están capitalizando un poquito estos flujos que se están viendo, ¿ya? Los riesgos políticos están dejando de ser tal. O sea, la verdad que Lula o lo que está pasando con Bolsonaro no está metiendo mucho ruido en los mercados. Ayer puntualmente cayó algo la bolsa por tema de... Pero es esperable, siempre pasan cosas así, ¿no? Sí, no lo veo algo tan estructural, pero Brasil sigue andando bien. Ya, nosotros, de hecho, BTG tiene un call bien agresivo en la parte larga, que las tasas debieran caer más de lo que está implícito en el mercado. Y eso habla de que podría venir un rally por ese lado, de inversión, qué sé yo, de flujo. ¿Ya? Pero no me quiero salir de la pregunta inicial, que es, yo creo que ese doble clic de México y Brasil creo que están andando bien por flujo y por fundamentales. Colombia está metido en un tema no menor, político 100%, entonces ahí hay una casuística relevante con tasas altísimas, o sea, no está gozando de este rally. Y Chile en particular me preocupa, en esta foto, yo creo que vienen cosas buenas, pero después lo argumento, Chile está con una volatilidad súper alta, más allá que el cobre está en máximo histórico, está en 6.40 dólares la libra, con cara de irse a 6.70, hay un tema de escasez relevante producto de toda esta demanda de tecnología, pero está actuando con una volatilidad. No solo el retorno absoluto no es tan bueno respecto a sus comparables, sino que la volatilidad del índice es muy alta. Sí. Entonces, cuando hay escenarios de risk-off, IPSA cae más que sus comparables. Y el rally es alto, pero tampoco es tanto más alto. Entonces, hoy día el IPSA está en 0 en el año, con valorizaciones que no son... Uno ve los desarrollados para volverse loco, ¿cachai? Sí, entonces, a lo mejor nosotros no tenemos una bolsa, el IPSA me refiero, que sea tecnológica, pero sí es un país que se beneficia del desarrollo tecnológico, o sea, abierto, es un país con cobre. Con litio, hasta con tierra rara, o sea, nos va a llegar igual. Entonces yo creo que hay un rezago que se va a materializar, ¿ya? Entonces yo creo que hoy día la foto es preocupante por lo que te digo, de un retorno no tan bueno, pero con volatilidades altas, pero creo que los fundamentales están para que esto haya un catch-up más adelante. Lo que hablábamos de la inflación, ojo que, por ejemplo, salió la minuta del Central y se analizó el escenario de alzas de tasa. No es que tenga con un 51% de probabilidad ganó el escenario de mantener, no. Siempre se analizan distintas alternativas, pero que se analice ya es un hecho, es un dato que te llama un poquito a tener ojo. El mercado internaliza 50 puntos básicos de subida y va metiendo ruido en un país que el crecimiento no es bueno. O sea, el primer trimestre, el IMASEC, fueron todos negativos. El segundo trimestre se espera que haya una recuperación, pero una recuperación tenue. O sea, hablemos de un 0,5, una cosa por el estilo. O sea, va a tener un primer semestre que probablemente va a ser 0 el crecimiento del país. O sea, para que se dé el 2% que espera Hacienda, que está bien, puede ser un poquito menos, varios economistas están bajando, para que sea 2, tú tienes que crecer 4 el segundo semestre. Yo creo que, y quizás, no sé si quiero que me la cobren después, pero dudo que vaya a pasar eso. ¿Ya? Entonces probablemente va a tener un crecimiento bajo el potencial, primera cosa. El desempleo es malo. O sea, el desempleo se pegó un salto en los últimos 8 o 9, con un mercado que está teniendo problemas de generar el pipeline de inversiones positivo. Sí. Pero es pipeline, todavía no se hace. Entonces, la verdad que el Central, y además con una curva que internaliza alzas de tasa, yo creo que son temas puntuales del petróleo, pero creo que eso le puede pegar, es un cóctel malo, ya desde el punto de vista macro para Chile. Entonces,
alta volatilidad en el indicador, mal retorno, este mix macro malo, el central debiera hacer algo. ¿Ya? Obviamente está mirando mucho lo que pasa afuera, pero me preocupa que las curvas en general internalizan alzas. Sí. Y eso es lo que es delicado. ¿Ya? Porque la economía en general en el mundo tampoco está volando. O sea, los payrolls en Estados Unidos tampoco son tan buenos. Entonces, hay un mix no tan sano entre dinámica de mercado y macroeconomía. Ahora, yéndonos a Chile, ¿dónde creo que vienen los escenarios más positivos? El mercado ha pasado desapercibido el tema de la reforma de pensiones. Ya estamos todos con la mega reforma, que tiene cosas súper potentes para el mercado y muy positivas. Le ha bajado un poquito de relevancia a la reforma de pensiones, que creo que es muchísimo más importante desde el punto de vista del mercado de capitales, ya para el largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí jugamos de alguna manera inversiones muy, muy importantes que puedan de alguna manera capitalizarse en Chile, y eso creemos que algo de eso debiera haber. Ya no hay mucha información. Mercer entiendo que ya publicó su draft, hay algunos que ya lo saben, el mercado claramente no, pero eso va a estar en discusión ahora desde mayo hasta septiembre. O sea, se va a conocer en pocos días más cuál es la propuesta, el primer borrador. Ya entiendo que as we speak se está discutiendo este tema, se va a hacer público. ¿Lo tenemos acá? Claro, me encantaría tenerlo, pero la verdad que va a estar en desarrollo, y creo que ahí es donde todos los que estamos metidos en el mercado tenemos que meternos, ver qué es lo que se está proponiendo, ver cuáles son las implicancias, es súper, súper relevante. O sea, Y ahí pueden haber muchas oportunidades, ya sea para ciertos activos. Va a haber mucha oportunidad, o sea, no me cabe la menor duda. O sea, yo creo que eso es muy importante, lo del IPSA ya lo hablamos. Y quizás lo último, y creo que también es bien relevante, estos efectos de segunda vuelta, o sea, el cobre, Chile está bien posicionado en ese escenario. Entonces, se demora, pero llega. ¿Ya? Entonces, creo yo, verdad, que dado dónde están los precios, porque siempre hay que anclarse en un nivel, yo estoy un poquito más positivo que el video anterior. El video anterior estaba un poquito más preocupado. La verdad que decía que el IPSA, ojo, que recojamos un poquito, todo el cuento. Bueno, el IPSA le ha costado pasar los 11.000, llegó a 11.700. La guió el resto, ese es el tema. Sí, entonces creo que, dado lo que ha pasado y lo que viene, creo que va a ser un buen periodo, pensemos los próximos 6 meses para Chile. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse. Los vemos próximo mes para más novedades.